Como pudimos notar, en los verbos regulares tenemos un verbo, vamos a colocar un verbo, vamos a decir gehen, que es ir. Gehen es un verbo regular, ¿verdad? Sabemos que en alemán todos los verbos llevan la terminación en infinitivo en, ¿verdad? Eso es importante delimitar esto para saber lo que tenemos de terminación y lo que nos queda de raíz. Es muy importante aquí esto para poder trabajar con los verbos irregulares. Colocamos los pronombres personales: ich, du, sie, es, wir, ir, sie, sie. Como este verbo es regular, inmediatamente podemos comenzar a pasar la raíz que nos queda, la raíz que sería ge en todas las personas. Y entonces a esta raíz le agregamos la terminación. La primera persona, ich gehe, la segunda, st, la tercera, t, primera plural, en, segunda plural, t y tercera plural, en. Estas serían las terminaciones de un verbo regular, ¿verdad? Ahora vamos a ver aquí de justo al lado un verbo irregular para que aquí entonces puedan ver y comparar las diferencias de un verbo regular e irregular. Vamos a tomar, por ejemplo, el verbo lesen, que es leer. Esto es ir. Esto es un verbo regular. Esto es un verbo irregular. Entonces vamos a conjugar este verbo. Primera persona, ich lese. Vamos a delimitar también la raíz de la terminación. Segunda persona, du liest. Tercera, si es liest. Primera plural, wir lesen. Ihr lest, sie lesen. Entonces, ¿qué pasa aquí? Fíjense que aquí ya hubo algo irregular. En específico, en la segunda y tercera persona singular. Dígase en el du y en el si es. Pues, en la raíz que nos quedaba, la raíz sufrió un cambio. Hay un cambio dentro de, cosa que en los regulares no sucede. No hay cambios, no hay alteración en la raíz. Mas, sin embargo, en los irregulares sí tenemos alteración. Y esa alteración sucederá siempre en cuanto a los verbos irregulares en el singular. O sea, aquí en el ich, du, si es. El plural va a pasar exactamente igual como lo conocemos, tal cual. Las terminaciones también en su mayoría van a permanecer, tal y como lo conocemos de los verbos regulares. En los verbos irregulares por igual. Pero entonces la raíz sufrirá un cambio. Ahora, ustedes me dirán, pero ¿cómo yo voy a saber o cómo yo voy a identificar o diferenciar cuándo es un verbo regular y cuándo es irregular? Y cómo yo voy a saber cuál es el cambio, qué es lo que yo voy a colocar aquí en la raíz. Pues tengo que, para informarles que en verdad aquí no hay forma, no hay una regla específica que usted pueda determinar, bueno, ok, este verbo es regular, este es irregular. No hay. Simplemente tenemos que diferenciarlos, o vamos a decir que hacer un listado. Por eso lo hicimos de manera separada. Trabajamos primero la asignación con los verbos regulares y ahora vamos a trabajar con los verbos irregulares. Así de manera automática ya usted lo tiene separado. Pero en el día a día, en textos, por ejemplo, no es posible diferenciar un verbo a simple vista de que si es regular o irregular. Simplemente debemos sabernos. Igual entonces pasa aquí, en los cambios, ¿qué es lo que va a cambiar? Siempre va a variar. Esto siempre va a tener una diferencia en cuanto a los cambios. Lo que sí puedo decirles es que el cambio
en su mayoría, no siempre tampoco, será con la vocal, la primera vocal. La primera vocal mayormente es que va a cambiar por otra vocal, mayormente, pero no siempre, no siempre, ¿eh? Así que no pueden fiarse, pero sí, algo sí seguro es que el cambio en la raíz va a suceder en el singular, solamente en el singular. Bien, vamos a ver otro verbo, por ejemplo, otro verbo irregular, vamos a dividir aquí, vamos a tomar el verbo nehmen, que es tomar. Entonces, ich nehme, fíjense la primera persona igual, ahora la segunda tendrá un cambio, sería du nimmst, fíjense, se elimina aquí la EH, la E cambia por una I, entonces tenemos dos M, esto siempre va a variar, y la tercera, si es nimmt. Y luego el plural igual, wir nehmen, ihr nehmt, sie nehmen. Las terminaciones por igual serían prácticamente la misma que vimos ya en los verbos regulares. Fíjense, est, ten, ten. Es prácticamente lo mismo, pero sí tendremos este cambio en la raíz. En este caso, segunda y tercera persona singular. Ok, vamos a tomar otro verbo ahora. Vamos a ver otro verbo más conocido donde puedan ver o reflejar este cambio. Por ejemplo, también el verbo fahren, que es conducir. Primera persona. Vamos a colocar los pronombres para poder guiarnos. Du, sie, es, wir, ihr, sie, sie. Ich fahre. Entonces, como es irregular, la segunda y la tercera sufrirán un cambio. Du fährst. Fíjense aquí, es un mínimo cambio, pero sí está. Fíjense este. Aquí tenemos una A normal y aquí entonces cambia por una A umlaut, o sea, E. Ich fahre, du fährst. Y la tercera, si es fährt. Luego el plural pasa normal. Wir fahren, ihr fahrt, sie fahren. Normal. Good. Bien, estos son algunos ejemplos respecto a los verbos irregulares. Pero estos verbos irregulares también tendrán un cambio. Puede ser, hay algunos verbos que tienen un cambio mayor. Como son, por ejemplo, justamente en los verbos modales. Los verbos modales son 7. De esos 7 verbos modales, 5 son irregulares. Vamos a ver primero esos verbos, conjugarlos y luego entonces explicarles cuál es la función, para qué sirven esos verbos. Son modalverben. Los verbos modales son wollen, möchten, mögen, müssen, dürfen, sollen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und können.
Gut. Wollen sería querer como de obligación, de imposición, querer. Querer. Obligación. Möchten, desear. Mögen, ja, gustar. Müssen, tener que, de obligación. Tener que. Obligación. Dürfen, poder. Poder de permiso. Por ejemplo, ¿puedo yo comer pizza? ¿Puedo yo salir hoy? ¿Puedo yo hacer, bueno, hacer la tarea? No, eso es una obligación. Tengo que hacer la tarea. ¿Puedo yo montar bicicleta? Sollen. Deber, el deber de conciencia. Yo debería estudiar para el examen. Debería. Deber de conciencia. Y el können es el poder de habilidad. Fíjense que este poder de permiso y este poder entonces de habilidad, de capacidad, de poder hacer algo. Habilidad. Good. Esos serían los 7 verbos modales. Ahora, dije que de esos 7 son 5 irregulares. Irregular es el wollen, es el mögen, el müssen, el dürfen y el können. Estos 7 son irregulares. Vamos a conjugar primero los regulares porque esos no tienen ninguna peculiaridad, excepto esta que sí tiene la terminación ten. Entonces tenemos que tomar en cuenta que cuando lo vamos a conjugar tenemos que colocar ahí, tenemos que dejar la E en la segunda y tercera persona. Entonces la primera sería ich möchte. Segunda, du möchtest. Fíjense ahí la E donde está. Tercera, si es möchtet. Primera, wir möchten. Ihr möchtet. Sie möchten. Fíjense que ahí no hay cambio. El sollen por igual. Bueno, el sollen tiene también una peculiaridad y es que la primera no termina en E. Les dije que en los verbos regulares e irregulares no siempre la primera persona va a terminar en E. Puede haber casos en donde termina en L, en N, en cualquier posibilidad, aquí lo van a ver. Ich soll, du sollst. Entonces eso significa, cuando la primera no termina en E, significa que la tercera tampoco terminará en T, sino que va a terminar igual que la primera. Si es soll. Wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Ahora vamos con los irregulares. Wollen. Aquí tendremos un cambio o una alteración ya desde la primera persona. Ich will. Fíjense, la O cambió por una I. Du willst. Si es will. Wir wollen. Ihr wollt. Sie wollen. La alteración en el singular. En el plural no. Nunca habrá alteración en el plural. Mögen. Ich mag. Du magst. Si es mag. Wir mögen. Ahí vuelve la normalidad. Ihr mögt. Sie mögen. Müssen. Tengo que. Yo tengo que. Ich muss. Du musst. Musst. Si es muss. Wir müssen. Ihr müsst. Sie müssen. Ahí estará normal. Dürfen. Ich darf. Du darfst. Si es darf. Entonces, wir dürfen. Ihr dürft.
Sie dürfen. Können. Ich kann. Du kannst. Si es kann. El plural normal, entonces, wir können. Ihr könnt. Sie können. Ven, miren entonces cómo sucede aquí la irregularidad en todos los verbos irregulares. Fíjense que aquí la mayoría de los verbos modales, la primera persona no termina en E. Eso significa que la tercera tampoco terminará en T. Fíjense cómo pasa. Will, mag, muss, darf, sol, can. Ven, ahí está bastante claro. Esos son los verbos modales. Ahora, la función de los verbos modales. ¿Para qué sirven los verbos modales? Los verbos modales no son más que verbos que vienen a modificar el sentido de la oración. Si construimos, por ejemplo, una oración con la misma oración con estos 7 verbos, o sea, variándole el verbo, el sentido de la oración va a cambiar totalmente. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, con el wollen. Vamos a colocar los 7. Wollen. Möchten. Mögen. A ver si me da el espacio. Müssen. Dürfen. Sollen. Bueno, y detrás entonces el können. Wollen. Vamos a construir una oración, la misma oración con estos verbos. Por ejemplo, ich will Fahrrad fahren. Ich möchte Fahrrad fahren. Ich mag Fahrrad fahren. Ich muss ich darf und ich soll. El último vamos a colocarlo aquí debajo para que estén todos juntos. Y de último entonces el können. Können. Ich kann. Entonces, el sentido de la oración se la va a dar el verbo modal. El wollen ya dijimos que es querer de obligación. Cuando yo digo ich will Fahrrad fahren, es que yo quiero, como en sentido, en modo impositivo, yo quiero montar bicicleta. Yo quiero montar o conducir bicicleta. Entonces el möchten ya sería un poco más tenue, ahí sería desear, si se puede, con una posibilidad, no como el wollen, que es de obligación. El möchten sería yo deseo montar bicicleta. El mögen es gustar. Ich mag Fahrrad fahren, me gusta montar bicicleta. El müssen es el de obligación, tengo que hacerlo para poder adelgazar, para estar más saludable, para ahorrar gasolina, etc. Pero es de obligación. Ich muss Fahrrad fahren, tengo que hacerlo por obligación. El dürfen, ich darf Fahrrad fahren, o sea, yo puedo montar, me dieron el permiso de yo montar bicicleta, de yo poder hacerlo, me dieron el permiso. Porque estaba enfermo, ya me curé de la rodilla, entonces ahora puedo hacerlo, de permiso. Y soll Fahrrad fahren, yo debería montar bicicleta. Aquí nadie te lo está imponiendo, esto es de conciencia, por así decirlo, como usted interioriza y usted dice, bueno, yo como que debería montar bicicleta para adelgazar, para ahorrar combustible,
bueno, pero poniendo ejemplo para que puedan entender el sentido del sollen, debería. Y al final tenemos el Können, ich kann Fahrrad fahren. Entonces el Können es el poder de habilidad, es el de poder hacer algo, de usted tener la capacidad de hacerlo. Ich kann, usted sabe, yo sé, yo puedo montar bicicleta. Ok, bien, entonces ahí está la función de los verbos modales. Además lo tenemos aquí entonces todos conjugados. Y por esta razón es que no pudimos ver primero los verbos modales porque como están mezclados entre con 5 verbos irregulares, los cuales no hemos visto, no habíamos visto, ya sí. Por ende teníamos que ver los irregulares primero para que entiendan qué es lo que pasa. No hay que explicar tantísimo con los verbos irregulares, ya vieron que no es necesario hacer mucho énfasis ahí porque es que no conllevan una regla específica, no conllevan como una metodología o una forma específica, un patrón. Esto no sucede con los verbos irregulares. Pero sí tienen que saber identificarlo, sobre todo identificar cuando es regular e irregular. Por eso vuelvo y les repito, lo hicimos en 2 listados. Ahora también van a tener una asignación, prácticamente la misma asignación, pero con los verbos irregulares. Lo que sí saber que dónde surgirá la irregularidad, fíjense que mayormente va a ser aquí en la primera vocal, fíjense aquí, o, i, perdón, este es regular, a, u, a, a, fíjense cómo cambió, ven, o sea que mayormente va a ser así. No vamos a ver tantos verbos irregulares, ya aquí prácticamente está la mayoría. Si no mal recuerdo son unos 20 que vamos a ver en su asignación, ya aquí hay muchos. El verbo sein también es un verbo totalmente irregular. Ese es el más irregular que hay porque saben que cuando lo conjugamos varía totalmente de la raíz a la conjugación. O sea, el verbo sein es el infinitivo y cuando lo conjugamos a primera persona de repente es ich bin, du bist, sie es ist, wir sind. Este es el verbo ser o estar. Es el más irregular. Vamos a colocarlo aquí. Sein. Ser o estar. Entonces, cuando conjugamos ese verbo, de ahí, con este fue que arrancamos las clases. Ich bin, fíjense la diferencia totalmente. Du bist, sie es ist. Wir sind, ihr seid, sie sind. Ok, este sería el verbo sein, el más irregular. Good. Entonces, nada, esto es con respecto a la explicación de los verbos irregulares y los verbos modales. Como lo vuelvo y les repito, aquí no hay que explicar mucho porque es que no hay mucho que explicar con respecto porque no llevan un patrón, no llevan una metodología por el cual usted se pueda guiar. Bueno, entonces, como les dije, vamos a tener una asignación de estos verbos irregulares. La asignación va a ser prácticamente la misma que ustedes hicieron para los verbos regulares. Se las voy a colocar en la plataforma, donde usted va a conjugar el verbo irregular y además va a construir una oración con el verbo irregular, que vi que lo pudieron hacer bastante bien con los verbos regulares, así que no veo el por qué usted no puede hacerlo con esto. Además van a completar unos ejercicios aquí con específicamente de los verbos modales para usted poder trabajar e identificar el significado de los verbos modales. Miren aquí. Tarea, Aufgabe. Kann man hier? ¿Puede uno aquí? ¿Puede uno aquí? Punto suspensivo. ¿Puede uno aquí? Dice, stellen Sie eine Frage und antworten Sie. Haga una pregunta, construya una pregunta y responda usted. Beispiel, ejemplo. Aquí las oraciones van a estar desordenadas. Mira, está desordenada. Te dice können, hier, brauchen, man.
Y bueno, tienen aquí el símbolo que les va a ayudar bastante para usted identificar la acción. Tenemos el verbo modal können, que es el poder de habilidad. Hier, que es aquí. Rauchen, es fumar. Y man viene siendo uno mismo. Puedo uno mismo. Uno aquí. Sería realizar la acción. En este caso, kann man hier rauchen? ¿Puedo uno aquí fumar? Entonces la respuesta a esto, nein, man kann hier nicht rauchen. Ahora, vamos de nuevo, vamos a explicar. Usted me dirá, pero ¿cómo yo voy a saber cuál es el orden de la oración si eso ni siquiera lo hemos visto? Es bastante fácil trabajarlo, ¿eh? Miren, como es una pregunta, como es pregunta que estamos haciendo, todas van a ser iguales, son preguntas. Iniciamos por el verbo modal. Iniciamos por el verbo modal. Luego el pronombre. Luego el adverbio, si está presente, en este caso tenemos un adverbio. Y luego el segundo verbo, porque esto también es un verbo, rauchen. Fíjense, en todas las oraciones tenemos dos verbos, können y schwimmen. Cuando terminen en N, por ahí usted puede identificar que esto también es un verbo. Wandern können, verbos. Können telefonieren, verbos. Können essen, verbos. Können mitnehmen, verbos. Entonces, iniciamos por el verbo modal. Por ejemplo, vamos a colocar la primera, vamos a hacer la A. Siempre fijarnos en el pronombre, porque con relación al pronombre es que vamos a saber conjugar este verbo, porque recuerden que tenemos que conjugarlo, eso no está conjugado. Usted tiene que conjugar el verbo respecto a al pronombre personal. Si buscamos el verbo können, nos fijamos aquí y vemos que el wir se conjuga así, wir. Perdón, que fue, me está descargando el celular, entonces creo que se paró ahí un segundo. Bueno, retomamos. Entonces el wir, el wir lo tenemos aquí, primera persona plural. Können wir im Baggersee schwimmen? O sea, iniciamos por el verbo modal, luego el pronombre, lo del centro, o sea, lo único que nos queda es esto, y el segundo verbo entonces al final sería esto. Können wir im Baggersee schwimmen, que es el segundo verbo. Verbo modal, pronombre, la raíz y segundo verbo. Esa es la estructura. Este man se considera como una tercera persona, ¿eh? Para fines de conjugación, se considera como una tercera persona, como sí es. Conjugamos el verbo, que va de primero, el verbo modal, luego viene el pronombre, luego viene el adverbio y luego el segundo verbo. Bien. Entonces vamos a responder a esto. Können wir im Baggersee schwimmen? Entonces siempre va a ser nein. Nein. Como ahora es contrario, aquí dice, ¿podemos nosotros en el Baggersee nadar? Entonces se supone que les respondemos a ellos, ¿verdad? No. Ustedes, nein, ir. Conjugamos el verbo a esta persona, ir, que sería esta, segunda persona plural. Nein, ihr könnt im, lo mismo, im Baggersee nicht schwimmen. No nadar. Esta es la segunda negación. En alemán utilizamos siempre, bueno, prácticamente en las oraciones, dos negaciones. El no, que es normal, el no normal,
Y delante del verbo, o sea, para negar la acción, utilizamos el nicht. Esto es un tema, perdón, en el cual vamos a profundizar un poco más para el tercer parcial ya. Pero de todas formas, todas las oraciones ustedes las van a estructurar de la misma forma. Miren aquí, en cuanto a la respuesta, no. Sí tenemos que tomar en cuenta el pronombre, el cambio de rol, el verbo, conjugarlo acorde al pronombre. Aquí tenemos la raíz, lo normal que tenemos aquí. Y la negación y el segundo verbo al final. Todas las oraciones ustedes las van a formular de la misma forma. Exactamente igual. Bien, cualquier duda que tengan respecto a este ejercicio, de todas formas la podemos aclarar por WhatsApp. Ok, entiendo que no hay inconvenientes con esto. Además tienen otro ejercicio para practicar un poco más esto de los verbos modales. A ver, ¿dónde está? Ok, here. Here. Aquí sí van a utilizar, porque se fijan que en el ejercicio pasado ahí prácticamente solo utilizamos el können, que es el poder de habilidad. Pero en este caso vamos a utilizar todos los verbos modales, todos. Aquí les representan la acción para usted poder guiarse un poquito. Bueno, usted lo va a tener a color, que va a ser un poco más entendible. Entonces usted simplemente va a completar con el verbo modal correspondiente en el espacio. En el espacio vacío usted va a completar, son 15 oraciones, y usted va a completar con el verbo modal correcto. Ojo, tiene que conjugar el verbo modal. Por ejemplo, la número 1 te dice: Frau Fischer nicht gut Auto fahren. Conducir, por lo que veo es que ahí puedo entender que ella me está conduciendo muy rápido, no puedo. Bueno, pero la oración lo que te dice es que la señora Fischer no bien conducir un auto. Entonces, como es ya por aquí, o sea, por la oración podemos determinar cuál será el verbo modal correspondiente. No puede ser tener que, ni quiere, ni gusta, ni puede de permiso, ni desea, sino können, el poder de habilidad. Frau Fischer, entonces tenemos que conjugar el verbo. ¿De quién se está hablando ahí? Se está hablando de Frau Fischer, de la señora Fischer, que es una tercera persona. Entonces conjugamos este verbo en tercera persona. Siempre tener la conjugación de los verbos a mano. Se supone que se lo aprendan, pero tenerlo a mano ahí para usted poder fijarse de cómo se conjuga ese verbo de manera correcta. Entonces, Frau Fischer kann nicht gut Auto fahren. Frau Fischer no puede conducir el auto, no puede conducirlo bien. Gut es bien, bien, no bien, autoconducir. Si se fijan que en las oraciones que yo les envié, bueno, de la asignación pasada, las oraciones en español estaban algunas muy extrañas en el sentido de cómo estaban estructuradas, y esto es porque me extrañé en verdad de que no me dijeron nada, pero al parecer lo entendieron, de que en muchas oraciones yo los colocaba tal y como se dice en alemán. Por ejemplo, en este caso, dígase, la señora Fischer puede no bien autoconducir. O sea, lo colocaba así, exactamente así, para que lo pudieran entender y traducir de manera correcta y puedan ver un poco el orden. Cuando tenemos un verbo modal en una oración, siempre hay un segundo verbo que se coloca al final de la oración. Fíjense, estos son fahren. Y entonces ese segundo verbo al final de la oración va en infinitivo, no se conjuga, no conjugamos el segundo verbo al final de la oración. Fíjense, fahren, que conducir, está en infinitivo. Machen, hacer, infinitivo. Essen, comer, infinitivo. Esto es una pregunta, por ende no está. Sehen es mirar, ver, es el verbo infinitivo al final de la oración. Trinken, beber, al final. Gehen, ir, al final, en infinitivo. Fíjense que todos están igual. Gehen, spielen, lernen, kommen,
Esto es una pregunta, por eso, gehen, gehen, essen. ¿Ok? Porque el verbo modal es el que le da el sentido a la oración. Esa es la función del verbo modal. Entonces, nada, recordar conjugar el verbo modal en su forma correspondiente. Siempre fijarnos en el pronombre de quién se está hablando. Si es un nombre, en vez de pronombre, o sea, un nombre propio, probablemente se está hablando de una tercera persona. Identificar, miren aquí, Bettina, Marcus, Herr Schmidt, Tom, Daniel. O sea, muchas veces te sustituyen el pronombre personal por un nombre propio. Entonces, tener un poco de cuidado con esto. Nada. Después de esta asignación, entonces vamos a ver el segundo parcial. Le voy a colocar de todas formas las especificaciones en la plataforma para que entonces estén preparados. Recuerden que habíamos quedado en que los parciales, los siguientes 2 parciales, los vamos a ver en hora de clases. Dígase sábado, un horario seleccionado, vamos a decir que quizás de 9 a 11, vamos a tener 2 horas, igual que el pasado, pero sí dentro de horario normal de clases para así entonces evitar inconvenientes. Ok, nada, entonces hasta la próxima. Espero que hayan entendido todo. Cualquier pregunta, duda, me dejan saber. Und ja, das ist alles für heute. Wir sind fertig mit dem Unterricht und wir sehen uns nächstes Mal. Ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht und schlaft gut. Tschüss, auf Wiedersehen.